en la fiesta de aniversario de la empresa, vi a un hombre desconocido apartar a mi esposa y besarla. El mundo a mi alrededor quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Ella no se inmutó, no protestó, y eso me bastó. Me fui en silencio, dejando atrás no solo la fiesta, sino también la vida que teníamos. Al día siguiente, terminé todo con unas palabras: decidiste no defenderme, así que yo decido no continuar. Intentó justificarse. Tartamudeó frases incoherentes, diciendo que estaba confundida, que el beso no significaba nada, que fue una situación inusual, un momento impulsivo. Pero su amante desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo vergüenza y soledad. Y yo, encontré algo que nunca imaginé que aún existiera: paz. La clase de paz que no proviene de la ausencia de ruido, sino de la ausencia de dudas. Por primera vez en años, dormí sin cuestionarme si todavía me amaba, sin exigirle cosas que no dependían de mí. Por primera vez, me sentí completo en mi propio silencio. Al principio, claro, me dolió. Todo dentro de mí gritaba. Porque la traición no es solo el acto en sí, es el eco. El eco de lo dicho y luego negado, el eco del roce que dejó de ser cariñoso y se convirtió en mentira, el eco de las promesas que una vez nos hicimos mirándonos a los ojos y que se rompieron en la oscuridad. Recuerdo la noche que hicimos planes para la nueva casa, su risa cuando le dije que queríamos 2 hijos, la calma en su voz cuando dijo: estoy contigo, en las buenas y en las malas. Todo esto me atravesó como un cristal roto, porque cuando nos besamos, no dijo nada. Ni una palabra. Ni una reacción. Y ese fue el golpe más duro, la ausencia de sorpresa, la ausencia de repulsión. Como si ya lo hubiera imaginado. Como si, en el fondo, hubiera estado esperando ese momento. Intenté comprender. Intenté encontrarle lógica al caos. Pero lo que encontré fue un agujero. Un vacío que se formó justo donde ella solía estar. Y cuando ese vacío se instala, lo consume todo: tu autoestima, tu esperanza, tu capacidad de creer en la gente. Y aún así, incluso en el ojo del huracán, no grité. No armé una escena. Simplemente me alejé. Porque hay dolores que no necesitan público. Y hay amores que no merecen despedidas dramáticas, merecen silencio. El silencio del final. El silencio de quien entiende que no queda nada por lo que luchar. Vino a verme días después, con la cara hinchada, los ojos rojos y la voz entrecortada. Fue un error, dijo. No significa nada. Te amo, fue un impulso, no sé qué me pasó. Pero algo en ella lo delataba. No era que mintiera sobre amarme, quizás incluso lo hizo, a su manera, sino que mentía sobre el impulso. No fue un accidente. Fue la consecuencia de algo que se había ido gestando en silencio, quizá durante meses, quizá durante años. Un desinterés disfrazado de rutina. Una distancia que fingía cansancio. Y al final, lo que me mató no fue el beso. Fue la certeza de que no me había elegido cuando tuvo la oportunidad. Caminé durante semanas con la sensación de que algo dentro de mí había muerto. Cada calle parecía vacía, cada recuerdo, un nuevo corte. Me encontré reviviendo escenas del pasado y preguntándome dónde exactamente nos perdimos. ¿Cuándo dejamos de ser nosotros y nos convertimos en 2 desconocidos durmiendo uno junto al otro? Estaba enojado. Mucho. Pero más que eso, la extrañaba. No a ella. Sino a quien yo era a su lado. El hombre que creía, que soñaba, que hacía planes. Ese hombre parecía haber sido enterrado junto con el último intercambio de miradas antes del beso. Y entonces, en lo más profundo del dolor, llegó el reencuentro más improbable, conmigo misma. Empecé a reconstruirme poco a poco, sin prisas, sin atajos. Reclamé todo lo que una vez fui antes de perderme en una relación que ya no me abrazaba de verdad. Empecé a salir sola, a leer más, a reírme de las cosas sencillas. Y, sin buscar, encontré a alguien. Un amor diferente. Tranquilo. Maduro. Silencioso. No se trataba de promesas, se trataba de presencia. No se trataba de pasión instantánea, se trataba de constancia. Yo,
que creía estar rota para siempre, descubrí que aún podía estar completa y amar, no a pesar del pasado, sino gracias a él. Ella, en cambio, se ahogaba en el arrepentimiento. Sin querer, descubrí que había intentado encontrar al hombre que la besó. Que había buscado en redes sociales, llamado a amigos en común, intentado reavivar viejas conversaciones. Había desaparecido. Literalmente. Como si fuera un fantasma que solo hubiera venido a desestabilizar, destruir y desaparecer. Y esto la dejó aún más vacía. Como si lo hubiera apostado todo a un farol. Un error que solo trajo pérdidas. Un error que me costó el amor verdadero. Un error irreparable. Lo que ella no sabía, y nunca supo, hasta el día en que todo salió a la luz, era lo que yo tenía planeado para nosotros. Un fin de semana. Un viaje sorpresa. A un lugar al que siempre decía que quería ir, pero nunca teníamos tiempo. Había reservado vuelos, reservado la cabina. Incluso había impreso los billetes con una frase tonta, para recordarnos que el amor aún vive en nosotros. Esa misma semana del beso. Tenía el sobre metido en el bolsillo de la chaqueta cuando la vi besando a otra persona. Mientras ella cedía a un impulso, yo llevaba la esperanza en el pecho. El deseo de reavivar la llama. El coraje para volver a intentarlo. Ella nunca lo supo. Y cuando lo supo, bueno, ya era demasiado tarde. Meses después, regresó a mí. Tenía los ojos hundidos. Su cuerpo era ligero, como si hubiera perdido lo que le oprimía el alma. Me preguntó si aún había una oportunidad. Me dijo que había aprendido. Que entendía. Que haría todo de otra manera. Pero yo ya no era la misma. Y quizás lo más cruel de todo fue que, en ese momento, no la odié. La perdoné. De verdad. Pero el amor ya no estaba. Y el perdón no construye un puente donde solo quedan cenizas. Lloró. Me pidió una conversación más. Un café más. Una tarde más. Pero la vida ya había pasado. El amor que destruyó ahora florecía en otro jardín. Uno donde me miraban con calma. Donde el silencio no era incomodidad, sino consuelo. Donde no había necesidad de pedir atención. Ella se quedó con la ausencia que eligió. Y yo seguí adelante con la paz que había construido. Pero hay algo que nunca supo. Algo que, si lo hubiera descubierto antes, podría haberlo cambiado todo. Algo escondido dentro de un sobre olvidado en el fondo de un cajón. Un detalle que demuestra cuánto la amaban, antes de que lo destruyera todo con un solo beso. Y de eso tratará precisamente esta historia. De lo que se escondía tras el silencio. De lo que se perdió sin que ella lo supiera. De un gesto de amor que nunca se materializó. Porque a veces, lo que duele no es lo hecho. Es lo que se interrumpió antes de ser vivido. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna forma de traición es romantizada o justificada. Las historias que escucharás son ficticio, pero reflejan realidades emocionales profundas, porque la traición, en la vida real, destruye hogares, erosiona la confianza y deja cicatrices para siempre, quien resultó herido. Nuestro propósito es claro, mostrar, a través de la ficción, cómo una mala elección puede costarte el amor de tu vida. Prepárate. Lo que viene a continuación es intenso, sorprendente e inolvidable. Ponte cómodo. La historia comenzará. Se llamaba Daniel. Tenía 38 años, una mirada serena y observadora, de esas que parecen escuchar incluso cuando nadie dice nada. Trabajaba como jefe de proyectos en una multinacional tecnológica, era muy querido por sus compañeros y respetado por sus superiores. Pero lo que más destacaba de Daniel no era su puesto ni la meticulosidad con la que organizaba sus hojas de cálculo, sino su forma de amar. Amaba con presencia, con constancia, con paciencia. Era de esos hombres que recuerdan las fechas, que le compran el café favorito a su mujer cuando llega del trabajo, que se fija en el tono de su voz y también en el silencio. Creía que el amor se construía cada día, y quizá por eso se entregó tan plenamente al conocer a Lauren. Lauren era todo lo contrario de lo predecible. Tenía 36 años, con una belleza sutil que provenía más del movimiento que de la forma.
No era el tipo de mujer que entraba en una habitación y llamaba la atención, pero un minuto de conversación bastaba para que nadie la olvidara. Tenía opiniones firmes, risa espontánea y una forma única de ver el mundo, como si todo pudiera redefinirse. Licenciada en diseño gráfico, trabajaba en una agencia de publicidad, pero era en el mundo del arte donde realmente se sentía viva. Disfrutaba pintando los fines de semana, hablaba con pasión sobre fotografía analógica y mantenía un blog sin pretensiones donde narraba sus sentimientos. Fue en una pequeña cafetería, casi escondida entre dos calles concurridas, donde se conocieron. Él leía un libro de arquitectura moderna, ella dibujaba en una servilleta. Intercambiaron una petición, compartieron una risa y, de repente, nació algo simple, pero con aroma a futuro. La relación creció lentamente. Sin prisas, sin promesas grandilocuentes. Se permitieron explorar las facetas del otro. A Lauren le cautivaba la calma de Daniel, su forma de escucharla incluso en los asuntos más triviales, como si todo lo que salía de su boca mereciera atención. Daniel, a su vez, se enamoró de su caos creativo, de su espontaneidad, de cómo ella le daba color a su rutina metódica. Lo que empezó como reuniones dominicales se convirtió en una relación diaria que combinaba trabajo, arte, cenas improvisadas y domingos tranquilos en casa. 3 años después, se casaron. No fue una boda extravagante, pero tuvo todo lo necesario: amigos cercanos, votos sinceros y un cielo despejado que pareció bendecir su comienzo. Compraron una casa a las afueras de la ciudad, con grandes ventanales y paredes que aún olían a pintura fresca. Lauren se encargó de la decoración, transformando cada rincón en un reflejo de ambos. Daniel instaló estanterías para libros, colgó cuadros que ella había pintado y juntos construyeron un hogar donde cada detalle contaba una parte de su historia. Al principio, había una ligereza que parecía eterna. Las conversaciones fluían hasta la madrugada, las caricias eran frecuentes, las risas llenaban la cocina mientras cocinaban juntos. No era un amor de película, pero era un amor firme y cotidiano, y por esa misma razón, tan preciado. Surgieron desafíos, como en cualquier matrimonio. Lauren atravesó un periodo de bloqueo creativo y el trabajo empezó a pasarle factura, requiriendo horas extras y trasnochadas. Daniel se enfrentaba a la presión en la oficina, liderando proyectos con plazos agobiantes y equipos que no siempre colaboraban como debían. A veces se sentían cansados, se tocaban menos, hablaban más de lo que tenían que hacer que de cómo se sentían. Pero aún así, había cariño. Todavía había besos en la frente, mensajes de texto a mediodía y preocupaciones sinceras. Estaban juntos. Al menos, eso creía Daniel. La comunicación empezó a cambiar casi imperceptiblemente. No eran peleas. No era frialdad manifiesta. Era el cambio silencioso entre la intimidad y la familiaridad automática. Las cenas se volvieron más rápidas, las miradas más breves. Lauren parecía inquieta, a veces distante, como si siempre tuviera algo en la cabeza que no decía. Daniel lo notó, pero decidió respetar su tiempo, convencido de que toda relación pasa por etapas y que, con paciencia, todo encajaría. Aún así, había una difusa sensación de ausencia en su pecho. Como si, a pesar de vivir bajo el mismo techo, hubieran empezado a habitar mundos diferentes. Lo intentó. De verdad que sí. Intentó traer pequeñas sorpresas, planear escapadas de fin de semana, sugerir momentos para dos que a menudo chocaban con la agenda de Lauren. A veces ella aceptaba con una sonrisa amable, a veces se negaba con una excusa plausible. Pero Daniel soportaba cada rechazo como una pequeña piedra, que poco a poco le pesaba. Y, sin embargo, nunca dejó de intentarlo. Porque cuando amas, insistes, a veces demasiado. En el trabajo, Lauren empezó a relacionarse con nuevos compañeros. Personas creativas e intensas, con ideas audaces y personalidades impactantes. Siempre buscando inspiración en el mundo que la rodeaba, Lauren se sumergió en ese entorno como si se quedara sin aliento. Daniel la observaba con entusiasmo, hablando de nuevas campañas, eventos de la agencia y un sinfín de lluvias de ideas. Sonrió con admiración, pero no pudo evitar sentir que había una parte de ella a la que ya no tenía acceso. Como si una puerta se hubiera cerrado, una puerta que ella mantenía suavemente cerrada. No cuestionó. Quizás por respeto, quizás por miedo a la respuesta.
Simplemente permaneció presente, ofreciéndole apoyo, ocupándose de la casa, de las facturas, de los detalles que ella olvidaba. Era el tipo de hombre que lavaba los platos sin rechistar, que le traía flores sin motivo, que la cubría con una manta en mitad de la noche sin esperar agradecimiento. Para Daniel, amar significaba preocuparse incluso cuando la otra persona parecía no darse cuenta. Y él se preocupaba. Con amor. Con silencio. Con esperanza. Mientras tanto, Lauren se sentía cada vez más presionada por una incomodidad que no podía identificar. Era como si algo en su interior pidiera a gritos un cambio. Quizás era el peso de la rutina, quizás la búsqueda constante de algo que la hiciera sentir viva de nuevo. Daniel era estable, predecible, cualidades que admiraba, pero que también la hacían sentir estancada. A veces, su corazón se aceleraba por razones que evitaba confrontar. Retuvo estos impulsos en breves pensamientos, respiró hondo y regresó a la realidad del matrimonio que muchos considerarían perfecto. Pero el corazón, al final, exige silencio. El tiempo transcurría con una calma inquietante. Se celebraban cumpleaños, se compartían festividades en familia, se añadían nuevas fotos a las paredes de la casa. Desde fuera, todo parecía normal. En el interior, crecían grietas casi invisibles, de esas que no hacen ruido, pero que, si no se atienden, pueden comprometer toda la estructura. Daniel, incluso cansado, no se rindió. Planeó algo especial. Quería reavivar lo que una vez había sido tan intenso. Investigó destinos, revisó viejas conversaciones donde ella había hablado de lugares que había soñado visitar. Encontró una cabaña en un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, con chimenea y silencio. Ella había hablado de ello al principio de su relación, lo recordaba con detalle. Vio en ese lugar la oportunidad de reconstruir el puente que, aunque seguía en pie, ya se mecía con el viento. Lo guardó todo en secreto. Imaginó la cara de ella cuando descubriera la sorpresa. Encargó un sobre bonito, escribió a mano una carta corta, sincera y significativa. La guardó en el bolsillo de su chaqueta, esperando el momento oportuno para entregarla. No sabía que había elegido el momento equivocado. Que su esperanza, por sincera que fuera, ya no encontraría cabida en su corazón. Pero esa noche, al salir de casa para la fiesta de la empresa, Daniel seguía creyendo. Todavía miraba a Lauren con ojos que veían futuro. Todavía se sentía orgulloso de estar a su lado. Todavía creía que el amor, bien cuidado, podía sobrevivir a todo. Y es en este preciso punto que la historia cambia. Es en este punto que lo que parecía estable se desmorona en segundos. Pero, hasta ahora, lo que existía era una voluntad genuina de continuar. De recuperarse. De hacer que funcionara. Lo que vendría después, lo que estaba a punto de suceder, lo cambiaría todo para siempre. La semana previa al aniversario de la empresa fue especialmente agotadora. Daniel apenas tenía tiempo para respirar entre reuniones y plazos que parecían multiplicarse. Llegaba tarde a casa, exhausto, pero nunca sin comprobar si Lauren había cenado, si la luz de su habitación estaba encendida, si había dejado alguna nota esparcida por la casa. Estaba más distraída que de costumbre, con la mirada fija en el móvil y sus respuestas breves durante la cena. Evitaba interpretar demasiado, queriendo creer que era solo cansancio, tal vez incluso uno de esos periodos en los que las cosas simplemente no fluyen. Tenía fe en que este viaje sorpresa que había estado planeando sería el respiro que ambos necesitaban. Guardaba el sobre en el cajón de su escritorio en la oficina, aún sellado, aún lleno de esperanza. Cada vez que lo abría para sacar papel, lo miraba e imaginaba su sonrisa al descubrirlo todo. Ya podía imaginarlos a los dos en el porche de la cabaña, descalzos, con una copa de vino en la mano, los ojos de ella brillando como antes. Lauren, por otro lado, pasaba las noches inmersa en las entregas atrasadas de la agencia. Siempre decía estar abrumada, pero Daniel empezó a percibir algo diferente en su cansancio. No era físico, sino emocional. Como si se escondiera en su propia casa. A veces desaparecía durante horas, diciendo que necesitaba espacio creativo. Al regresar, tenía una inquietud en la mirada que no se explicaba por el trabajo. Daniel no la confrontó. Decidió esperar. No era un hombre de escándalos, era un hombre de fe. Y su fe, en ese momento,
era que el amor perduraría. Que todo volvería a ser como antes. El día antes de la fiesta, Daniel repasó cada detalle de la velada. La empresa había alquilado un elegante salón en un hotel de renombre, y todos los empleados estaban invitados, incluyendo un acompañante. Lauren se resistía a aceptar la invitación, pero él insistió. Dijo que sería bueno para ambos, que era una oportunidad de romper con la rutina, de verse en un ambiente diferente. Ella cedió, luciendo un sencillo y refinado vestido azul oscuro, y Daniel apenas podía apartar la vista de ella mientras bajaban del coche. Había algo diferente en su postura, quizá la forma en que sostenía el bolso, o la forma en que evitaba mirarlo demasiado fijamente. Lo notó, pero se obligó a ignorarlo. Era una noche especial, y no quería arruinarla con suposiciones. La sala estaba iluminada con luces cálidas, música de fondo y camareros discretos ofrecían copas de vino espumoso. Daniel conversó con sus colegas, presentándole con orgullo a Lauren, asegurándose de mantener la mano en su cintura, asegurándose de estar presente. Pero con cada hora que pasaba, ella parecía más distante, revisando su teléfono con frecuencia, intercambiando mensajes rápidos que él fingía no ver. En un momento dado, se disculpó para ir al baño. Tardó más de lo habitual. Cuando regresó, estaba sin aliento, con la mirada inquieta y el pelo un poco despeinado. Daniel no hizo ningún comentario, solo le ofreció un vaso de agua. Aún quería creer que todo estaba bien. Más tarde, al alejarse brevemente para ayudar a una compañera de otro departamento, Daniel la vio al otro lado de la sala. Estaba de pie cerca de la entrada lateral, y un hombre al que nunca había visto se acercó. Intercambiaron unas palabras, y luego él la agarró del brazo. El movimiento no fue agresivo, sino firme. El tipo de gesto que delata intimidad. Daniel se quedó paralizado. Por un instante, consideró apartar la mirada, fingiendo que no estaba sucediendo. Pero algo en su interior lo impulsó a permanecer allí. Observando. Atento. Y entonces sucedió. El hombre la atrajo suavemente hacia sí y la besó. No fue un beso prolongado, pero tampoco un beso incómodo. Era el tipo de beso que solo ocurre cuando algo ya ha sucedido. Algo alimentado, deseado, ensayado. Y ella no se apartó. No presionó, no mostró sorpresa, no miró a su alrededor como si temiera ser vista. Se quedó allí. Aceptando. Participando. Cómplice. El mundo de Daniel se detuvo. No como en cámara lenta, sino como si lo hubieran arrancado de la realidad. Los sonidos de la habitación desaparecieron, las risas, la música, el tintineo de las copas, todo se convirtió en un vacío sordo. No podía respirar. ¿No sentía las piernas? La mano que sostenía su copa temblaba ligeramente, y tuvo que dejarla en la mesa junto a él para evitar que se le cayera. Durante unos segundos, se quedó quieto, tratando de comprender si realmente había visto lo que vio. Pero cuando los ojos de su esposa se encontraron con los suyos desde el otro lado de la habitación, ya no hubo duda. Ella lo vio. Y no dijo nada. Ningún intento de ocultarlo, de correr hacia él, de fingir que era un malentendido. Simplemente se quedó allí, inexpresiva, como si intentara calibrar cuánto había visto él y cuánto aún podía superar. No esperó una explicación. No la necesitaba. Su falta de reacción fue lo que más le dolió. Porque cuando alguien ama, reacciona. Se asusta. Se desespera. Y ella simplemente, no hizo nada. Daniel se dio la vuelta, cruzó la sala entre mesas y gente sonriente, ignorando a los compañeros que lo llamaban, y salió por la puerta sin mirar atrás. En el bolsillo interior de su chaqueta aún estaba el sobre con el viaje sorpresa. Un detalle que ahora se volvía casi irónico, cruel. Mientras él planeaba rescatar a su amor, ella lo estaba enterrando. La noche lo envolvió como una gruesa manta. Caminó sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad, con las manos en los bolsillos y la cabeza palpitante. No lloró. No gritó. Simplemente sintió. Y lo que sintió fue devastador. Fue como si alguien le hubiera arrebatado algo que le había costado años construir. Había rabia, sí. Pero más que eso, había dolor.
Dolor por una relación que aún creía que podía salvar. Por una mujer a la que aún creía conocer. Y por una historia que, allí mismo, ante sus ojos, había llegado a su fin. Lauren regresó a casa mucho más tarde. Encontró la habitación a oscuras, la cama hecha y, en la mesita de noche, una sola frase escrita en un papel doblado: decidiste no defenderme. Así que decido no continuar. Era la primera vez en años que sentía que el suelo se le iba de las manos. Intentó llamar. Envió un mensaje. Quería explicarse. Pero, ¿cómo se explica lo inexplicable? ¿Cómo se deshace un gesto que se vio, se experimentó y se sintió como un puñal atravesándote el corazón? Los días siguientes transcurrieron en silencio. Daniel no regresó a casa. Se alojó en un hotel modesto durante una semana, lo justo para encontrar un nuevo apartamento, cambiar de domicilio laboral y desempacar sus pertenencias. No hubo escándalo. No hubo pelea. Solo silencio. El tipo de silencio que sella el certificado de defunción de una relación. Lauren, al darse cuenta de que él no volvería, comenzó a desmoronarse lentamente. Contactó con amigos en común, intentó contar la historia desde una perspectiva diferente, como si pudiera revertir lo que había visto. Pero nadie la consoló. Porque todos sabían lo que había perdido. Y peor aún, sabían que ella también lo sabía. Y fue en ese vacío, en esa brecha entre el final y lo que estaba por venir, que algo empezó a emerger. Algo que Daniel aún desconocía. Algo que ella había dejado atrás, incluso sin querer. Una pista. Un cabo suelto. Un detalle olvidado que abriría un nuevo capítulo. El secreto que explicaría más de lo que él hubiera imaginado. Y que revelaría no solo el motivo de la traición, sino también lo que se había destruido incluso antes del beso. Los meses siguientes fueron una época de reconstrucción para Daniel, pero también de extrañeza. Había cerrado definitivamente un capítulo de su vida, con un dolor silencioso que no pedía retorno, pero ciertos detalles aún martillaban en su memoria como piezas que parecían fuera de lugar. No había contactado con Lauren desde que se fue de casa. Había cambiado su número de teléfono, desactivado las redes sociales y presentado el divorcio ante abogados. Evitaba cualquier noticia relacionada con su antiguo círculo social. Era como si hubiera borrado toda una historia para poder seguir respirando. Pero él sobreseguía allí. Por alguna razón que no entendía, no podía tirarlo. Era un recordatorio de lo que había sido capaz de sentir, no por ella, sino por sí mismo. Un símbolo de su capacidad de amar completamente, incluso cuando la otra persona ya no estaba. Lo guardaba en una caja discreta, en el fondo del armario de su nuevo apartamento, junto a viejas fotografías que aún no se había atrevido a romper. Fue entonces, sin previo aviso, que Lauren apareció. Un sábado, al final de la tarde, cuando Daniel regresaba de un paseo, la encontró sentada en las escaleras del edificio, con la mirada baja, con el mismo abrigo que llevaba en una de las últimas fotos de ellos juntos. Al verlo, se levantó lentamente, como si dudara de si él todavía estaría dispuesto a escucharla. Daniel se quedó quieto unos segundos, considerando si simplemente darse la vuelta. Pero había algo en su expresión que era diferente. No había arrogancia, ni insistencia forzada. Había algo roto. Algo que tal vez merecía ser escuchado, no por ella, sino por él mismo. Subieron las escaleras sin intercambiar palabra. Él abrió la puerta, señaló el sofá, sirvió agua y se sentó enfrente, en silencio. Ella sujetó el vaso con ambas manos, como intentando controlarse. Respiró hondo antes de hablar. Dijo que no lo había buscado antes porque sabía que no quería verla, pero que necesitaba decirle la verdad. La verdad de antes del beso. La verdad que había ocultado no por malicia, sino por miedo. Miedo a perder lo poco que aún creía tener. Daniel no respondió. Solo asintió, y ella empezó. La historia no trataba de pasión. No trataba de deseo fuera de lugar. Trataba de algo que había guardado en secreto durante meses, quizás más de lo que quería admitir. Esa noche, en la fiesta, el hombre con el que se había involucrado no era un desconocido cualquiera. Era alguien de su pasado. Un nombre que Daniel jamás había oído.
Un hombre con el que Lauren había tenido una breve relación antes de conocer a Daniel, y con quien, durante años, se juró a sí misma que había superado. Pero había resurgido, sutilmente, a través de las redes sociales, luego a través de mensajes, hasta que se volvieron frecuentes. Lauren no se lo dijo, no porque estuviera planeando algo, sino porque se avergonzaba de su propia debilidad. Pensó que podía ignorarlo. Pensó que el sentimiento, si aún existía, se desvanecería con el tiempo. Pero no fue así. Dijo que no había habido ningún encuentro físico antes de la fiesta. Ni toques. Ni besos. Solo mensajes, intercambio de recuerdos y un coqueteo contenido. Hasta que él apareció en el evento, invitado por un empleado de la agencia asociada, y todo se vino abajo. Ella no había planeado nada. No había organizado nada. Pero cuando lo vio allí, tan cerca, fue como si años de represión se hubieran derrumbado en un solo gesto. Y entonces sucedió lo que Daniel vio. Y lo que ella no había podido evitar. Daniel la escuchaba con la mirada fija, sin interrupciones. Pero la revelación que vendría después no era sobre ese hombre. No era sobre el beso. Era sobre lo que Lauren encontró, semanas después de la ruptura. Estaba revisando cajas viejas, intentando recuperar fotos de la boda para decidir qué conservar y qué olvidar. Fue entonces cuando vio el sobre. Ese sobre que Daniel había dejado olvidado entre documentos personales. Pensó que era algo irrelevante, tal vez un recibo bancario o un giro. Pero al abrirlo, encontró los billetes de viaje. La reserva de camarote. La carta escrita a mano. Leyó cada palabra como si escuchara a Daniel hablarle por última vez. La letra era pulcra, firme, y el mensaje directo, para recordarte que el amor aún vive en nosotros. Lauren rompió a llorar allí, frente a él, como si se desmoronara por dentro. Dijo que ese descubrimiento la destruyó más que cualquier consecuencia de la traición. Porque en ese momento, comprendió que la había matado. Él no se alejaba. No estaba cansado. Seguía creyendo. Seguía queriendo empezar de nuevo. Y ella, al ceder a un impulso vacío, borró la última oportunidad de salvar lo que habían construido. Dijo que quiso morir al darse cuenta de lo que había dentro de ese sobre. Porque no era solo un gesto. Era una prueba. Un último intento de alguien que creía ya distante. Y nunca lo supo. Nunca tuvo tiempo de saberlo. Porque lo destruyó todo antes de abrirlo. Daniel no respondió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, no porque aún la amara, sino por el peso de ese momento. La revelación lo golpeó como un puñetazo. No porque quisiera volver atrás, sino porque le hizo revivir, en segundos, todo el dolor con una nueva perspectiva. Pensó en lo rechazado que se había sentido. En cuanto se había culpado por no ser suficiente. En cuanto había pensado que ella simplemente ya no lo amaba. Y ahora sabía que, tal vez, sí lo amaba. Tal vez. Pero no lo suficiente como para proteger lo que tenían. No lo suficiente como para decirle no al pasado. Y eso, más que el beso, fue lo que lo marcó para siempre. Se levantó con calma, se dirigió al armario y sacó la misma caja donde había estado el sobre. Sacó la carta y la leyó en voz alta, despacio, como confirmando que sí la había leído toda. Al terminar, dobló el papel, lo guardó en la caja y dijo, sin cambiar de tono, que ese gesto no cambiaba nada. Dijo que el amor, por muy verdadero que sea, no sobrevive solo. Que la confianza es un hilo de cristal, y que la cortó sin dudarlo. Que el perdón llegaría, algún día, pero que el camino de regreso ya no existía. Volvió a disculparse, con la voz quebrada, intentando encontrar una abertura en sus ojos. Pero solo había serenidad. La serenidad de quien por fin comprendía que había perdido lo más preciado no por falta de amor, sino por un descuido excesivo. En ese momento, Daniel comprendió que el final no solo llegaba por lo que se había hecho, sino por lo que nunca tuvo la oportunidad de suceder. No lloró. No gritó. Simplemente miró por la ventana, como diciéndose a sí mismo que era libre. Y ella, se fue sin despedirse, sabiendo que llevaría para siempre el peso de haber destruido algo que, aunque herido, seguía siendo amor.
Lauren no volvió a buscarlo después de aquella tarde. Salió del apartamento con la mirada vacía, la respiración agitada y una expresión que Daniel sabía que no olvidaría pronto, no porque aún albergara sentimientos, sino porque había algo irreversible en aquella silenciosa despedida, como si las últimas palabras pronunciadas hubieran puesto fin no solo a su historia, sino también a todas las posibilidades, incluso imaginarias, de un posible nuevo comienzo. No cerró la puerta de inmediato. Se quedó quieto, mirando el espacio que ella había dejado, sintiendo una especie de silencio que no era triste, pero tampoco liberador. Era, quizá, la comprensión definitiva de que había sobrevivido a algo que no sana con el tiempo, solo acepta. Daniel cerró la puerta con llave con calma, volvió al sofá y se quedó allí, inmóvil, mirando la taza de té que ella ni siquiera había tocado, sintiendo que el ciclo había terminado, no con gritos, ni con reconciliación, sino con la serena frialdad de un final bien definido. Las semanas siguientes fueron una especie de purga emocional. Siguió trabajando, manteniendo su rutina intacta, pero una parte de él era diferente. Ya no soportaba el peso de las suposiciones. Ahora sabía. Sabía del viaje perdido, del amor desperdiciado, de las decisiones que ella había tomado y de las que él se había visto obligado a tomar. Los recuerdos surgieron con menos dolor, pero con más claridad. Recordaba los detalles, cómo se había recogido el pelo antes de acostarse, las pantuflas fuera de lugar, los dibujos olvidados por la casa. Pero ahora esos detalles no lo destrozaban. Eran solo recuerdos de una vida que ya no existía, como viejas fotografías de una ciudad en la que ya no vivía. Un día, mientras organizaba sus libros, Daniel encontró una carta que nunca había entregado. Era una carta que le había escrito a Lauren en su segundo año de matrimonio, cuando hablaron sobre tener hijos. Ella le dijo que no estaba lista, y él, aunque respetuoso, sintió que algo había cambiado entre ellos desde entonces. En la carta, hablaba del miedo, del amor, de las dudas silenciosas que crecían entre ellos. Pero había una frase en particular que lo impactó profundamente al releerla: solo te pido que cuando sientas que nos distanciamos, me lo digas antes de que se convierta en silencio. Era irónico. Fue precisamente el silencio lo que los destruyó. Ella decidió ocultarlo, él decidió no presionar. Y entre sus silencios, nació una distancia que nunca se curó. Poco después conoció a Sophie. No fue un encuentro romántico ni dramático, solo una coincidencia común, de esas que ocurren cuando dos personas comparten el mismo café a horas parecidas. Ella era discreta, hablaba poco y leía mucho. Durante semanas, solo intercambiaron gestos de asentimiento, luego breves comentarios sobre el tiempo, libros y política. Hasta que un día, por impulso, él mencionó la música que sonaba en el café, y ella respondió con una sonrisa larga, como si esperara que finalmente rompiera con la rutina de las conversaciones intrascendentes. A partir de entonces, empezaron a hablar con más frecuencia. Nada intenso, nada apresurado. Solo dos adultos compartiendo café e historias fragmentadas. Daniel no mencionó a Lauren. Sophie tampoco parecía interesada en conocer su pasado, lo cual le sorprendió gratamente. Era amable pero firme. Tenía opiniones, pero escuchaba. Era diferente a todo lo que había conocido antes. Había una ligereza que provenía no de la falta de profundidad, sino de la ausencia de expectativas. Sophie no pedía promesas. Solo presencia. No hablaba del futuro, solo del presente. Y eso, en ese momento de su vida, era todo lo que necesitaba. Una noche, mientras paseaban por una feria callejera, ella le preguntó qué pensaba del perdón. Daniel respondió con sinceridad. Dijo que había aprendido a perdonar cuando comprendió que el perdón no se trataba de la otra persona, sino de liberarse del dolor. Sophie lo miró con curiosidad y le preguntó si alguna vez había necesitado perdonar de verdad a alguien. Dudó un momento y luego respondió que sí, pero que esa historia pertenecía a otro tiempo. Ella sonrió y no insistió. Y supo, en ese momento, que estaba en presencia de alguien que entendía el valor del silencio, no el silencio que duele, sino el silencio que acoge. Mientras tanto, Lauren estaba pasando por un proceso completamente diferente. Intentó volver a su rutina, sumergirse en el trabajo, distraerse con amigos, viajes rápidos y pequeños cambios en el apartamento. Pero nada parecía suficiente.
Los lugares eran aburridos, los rostros no la conmovían, las conversaciones se sentían vacías. El hombre al que había besado nunca volvió a ponerse en contacto. Ni un mensaje. Ni una explicación. Intentó buscarlo, pero era como si nunca hubiera existido. Se dio cuenta, con el tiempo, de que solo había sido una moda pasajera, una distracción costosa. Pero lo que más la pesaba no era su soledad actual, sino saber lo que había perdido. Sabía la clase de hombre que era Daniel. Sabía el valor que le daba a las pequeñas cosas, a la estabilidad, al respeto. Y ahora, todo eso pertenecía a otra persona. Y lo peor de todo, sabía que otra persona nunca haría lo que ella hizo. Lauren volvió a ver a Daniel por casualidad, meses después, durante una exposición de fotografía. Iba de la mano de Sophie, riendo suavemente frente a una obra abstracta. Ella lo vio antes de que él la viera a ella, y se escondió tras una columna como una niña culpable. No se atrevió a acercarse. No por vergüenza de lo que había hecho, sino por miedo a lo que vería en sus ojos. Y cuando finalmente pasó junto a ella, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. La reconoció, pero no mostró sorpresa. Simplemente asintió levemente, cortés, distante, y siguió caminando con Sophie. No había odio. No había frialdad. Había algo más duro, indiferencia. Y esa indiferencia quemaba más que cualquier juicio. Esa noche, Lauren lloró hasta quedarse sin voz. No porque aún lo amara, sino porque sabía que ya no quedaba nada. Ningún rastro. Ninguna chispa. Solo una ausencia permanente. Intentó escribir, intentó pintar, intentó transformar el dolor en arte. Pero todo le salió sin alma. Ella había destruido algo que no podía recrear. Y ahora él cargaba con el peso del arrepentimiento en cada gesto. Mientras tanto, Daniel seguía adelante. Día a día. No olvidaba el pasado, pero tampoco lo revivía. Había aprendido que el amor verdadero no grita, no implora, no duele. Simplemente es. Y cuando termina, no regresa, no por falta de perdón, sino por respeto a lo que una vez fue. Sophie lo ayudó a ver la belleza en las pequeñas cosas de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, no le temió al futuro. Un año después, sentados en la misma cafetería donde se conocieron, Sophie le preguntó si creía que una sola decisión podía cambiar el curso de una vida. Daniel sonrió y respondió que sí. Pero que a veces un cambio así era necesario. Que ciertas pérdidas nos enseñan más que 1000 consejos. Y que, al final, el amor no se trata de evitar errores, sino de reconocer que algunos errores no merecen repetirse. Y allí, en ese instante, todo cobró sentido. No quedaba nada por explicar. No más peticiones que hacer. No más viajes de regreso que considerar. El pasado estaba donde debía estar. El presente, por fin, estaba completo. Y el futuro, ya empezaba a escribirse. Daniel se despertaba temprano incluso los fines de semana. La costumbre provenía de tiempos antiguos, pero ahora era algo que su cuerpo hacía con naturalidad, sin esfuerzo, como si la mañana fuera el único espacio verdaderamente silencioso donde aún podía escuchar sus propios pensamientos sin distracciones. Tras la tormenta emocional que había experimentado, los días empezaron a cobrar un peso diferente. Ya no eran largos viajes de dolor silencioso, ni vanas pretensiones de estabilidad. Había encontrado un equilibrio entre el recuerdo de lo que había sido y la aceptación de lo que ya no sería. Su relación con Sophie creció como algo nuevo, pero sin prisas, sin idealizaciones. No había necesidad de hacer de cada gesto algo grandilocuente ni de llenar los vacíos del pasado con la prisa del presente. Ella sabía, sin que él necesitara explicaciones, que estaba aprendiendo a vivir de otra manera, y esta comprensión silenciosa fue lo que más lo conmovió. Ya no había culpa por volver a ser feliz, sino conciencia de todo lo que se había perdido para que esta felicidad pudiera tener una oportunidad de existir. En la superficie, la vida de Daniel ahora parecía tranquila. Su trabajo marchaba bien, sus vínculos con viejos amigos se habían reavivado, asistía a algunos eventos culturales, leía con más frecuencia y se arriesgaba a escribir crónicas que guardaba en su computadora. Pero en el fondo, había una capa de reflexión constante. No era amargura. Era lucidez.
Una conciencia madura de que el amor puede ser fuerte, pero aún así, a veces no sobrevive. Que el perdón es posible, pero el regreso no siempre es deseable. Y que ciertas rupturas, por dolorosas que sean, son necesarias para que nazca algo más verdadero. No había lugar para idealizaciones. Daniel ahora sabía que el amor, cuando se descuida, se convierte en una versión pálida de lo que fue. Y cuando ese amor es traicionado, incluso si es por impulso, confusión o un pasado sin resolver, algo muere de una manera que no puede revivir. Esta era la verdad que llevaba con serenidad. Mientras tanto, Lauren atravesaba un proceso que mezclaba culpa, desorientación e intentos fallidos de rescatar algo dentro de sí misma. Ya no podía reconocerse del todo. Se miraba a sí misma con extrañeza, como si el rostro que veía en el espejo fuera el de una extraña en la que ella misma se había convertido. Había retomado la pintura, pero los colores que elegía ahora siempre eran fríos y sombríos, como si su paleta emocional se hubiera reducido a la ausencia de calidez. La exposición donde vio a Daniel había sido un punto de inflexión. No porque estuviera con alguien, ni porque hubiera seguido adelante, sino porque tenía la clara sensación de que no la odiaba. Y eso la carcomía por dentro. Porque el odio sigue siendo una forma de conexión. Pero la indiferencia es el silencio que anuncia el fin absoluto. Y su mirada esa noche era exactamente eso, una ausencia completa. Ella había dejado de ser parte de su vida. No como una ex, no como un recuerdo, sino como alguien que simplemente ya no existía en su presente. Intentó reconectar con viejos amigos en común, pero se encontró con que las puertas se les cerraban cortésmente. Nadie la contrariaba, pero todos la evitaban. No hubo más invitaciones, ni más mensajes, ni más encuentros casuales. Lauren se había convertido en una figura incómoda, no por malicia, sino por el incómodo recuerdo de lo que había hecho. Era como si todos supieran que lo tenía todo en sus manos y hubiera decidido dejarlo ir. Que tenía un amor excepcional y lo trataba como si fuera desechable. Era difícil existir en un mundo donde todos ya sabían que ella fue quien lo destruyó, aunque nadie la señalara con el dedo. La conciencia bastaba. En un intento desesperado por reconectar con algo que la hiciera sentir viva de nuevo, decidió visitar la cabaña que Daniel había reservado, el lugar que él había planeado para ellos, el lugar que solo supo que existía cuando ya era demasiado tarde. Hizo la reserva como una desconocida, usando un nombre diferente. Quería ver con sus propios ojos lo que él había imaginado para ellos. Quería sentir, aunque solo fuera por unas horas, lo que podría haber sido. Cuando llegó, el lugar era exactamente como él lo había descrito en la carta. Sencillo, rodeado de árboles, con un porche que daba al horizonte silencioso. La chimenea aún olía a humo de leña, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Se sentó en el sillón, envuelta en mantas, y lloró durante horas. Lloró no solo por Daniel, sino por ella misma. Por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca sería. Lloró porque no sabía cómo perdonarse. Porque, a diferencia de Daniel, aún no había logrado liberarse de su propia culpa. Daniel, por otro lado, empezaba a comprender que el amor ya no necesitaba cargar con viejas cargas. Sophie lo acompañaba con calma, sin prisas, sin exigencias. Compartían pequeños hábitos, cenas sencillas, domingos tranquilos, pero había algo en esa relación que nunca antes había experimentado, la libertad de ser quien era, sin la obligación de salvar al otro. Con Lauren, a menudo sentía la necesidad de protegerla de sus propios impulsos, de ser el puerto donde se anclara mientras buscaba comprenderse a sí misma. Con Sophie, era simplemente el mismo. Y eso, ahora, era más que suficiente. Una tarde, sentado en un banco del parque, viendo pasar a la gente con sus perros, Daniel fue sorprendido por un niño de no más de 10 años que le entregó un dibujo. El niño dijo que estaba distribuyendo mensajes de buen corazón y que el dibujo trataba sobre seguir adelante. En el papel, había un puente inacabado, con una persona a un lado y el otro aún por construir. Daniel sonrió ante la simplicidad del gesto y le dio las gracias. Pero al observar ese dibujo infantil, comprendió algo profundo: seguir adelante no se trataba de cruzar un puente terminado, sino de tener el coraje de seguir construyendo, incluso sin garantías. Eso era lo que había estado haciendo. Cada día. Una pieza a la vez.
Esa misma semana, recibió una carta. El sobre no tenía remitente, pero reconoció la letra. Era de Lauren. Dudó en abrirlo. Pasó días con el sobre cerrado sobre su escritorio, hasta que una noche lluviosa, con el ruido exterior apagado, decidió leerlo. La carta no pedía nada. No había súplicas. Solo verdades. Decía que no esperaba perdón ni retribución, pero que necesitaba decir que lo entendía. Que entendía lo que había destruido y cuánto tiempo le había llevado darse cuenta. Que ya no había margen para intentarlo, pero que, aún así, quería dejar constancia de que, en algún lugar de su vida, él siempre sería un faro, no por lo que habían sido, sino por lo que él le enseñó a ser. La carta terminaba con una simple frase: espero que seas feliz y que alguien esté viendo lo que yo no pude. Daniel dobló el papel, lo guardó en una caja con otros recuerdos antiguos y no lloró. No sintió rabia ni añoranza. Solo gratitud. Porque la mayor prueba de que lo había superado todo era precisamente que ya no deseaba que el tiempo volviera atrás. Ya no deseaba nada de Lauren. Ni explicaciones, ni presencia. Solo paz. La paz de quienes comprenden que algunas historias terminan para que otras comiencen. La paz de quienes ya no cargan con la carga de demostrarle nada a nadie. Y la paz de quienes, aún heridos, decidieron seguir amando, no a quien los traicionó, sino a sí mismos, como nunca antes lo habían hecho. La primavera llegó silenciosamente, sin mucho anuncio, sus árboles floridos invadieron las aceras, reemplazando lentamente el gris de las estaciones pasadas con un brillo discreto. Daniel caminó con Sophie por las calles arboladas después de una cena ligera, compartiendo conversaciones que alternaban entre banalidades y pensamientos profundos. Era curioso cómo, con ella, incluso el silencio tenía textura. No era el tipo de silencio que pesa, que delata ausencia o desconexión. Era cómodo, como una manta sobre los hombros en los días más fríos. Sophie hablaba poco del pasado, y Daniel nunca sintió la necesidad de explicar el suyo. Pero esa noche, sentada en un banco de madera, rodeada por la cálida brisa que anunciaba el final del día, ella lo miró de otra manera, una mirada larga y fija, como pidiendo sin palabras permiso para ahondar. Entonces le preguntó si se sentía completamente libre. Daniel tardó unos segundos en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que la pregunta no se refería a la libertad práctica, sino a la libertad que uno siente por dentro. Dijo que sí, pero no del todo, que aún había fragmentos de su historia que afloraban de vez en cuando, como ecos lejanos, no como heridas abiertas, sino como marcas que el tiempo aún no había borrado del todo. Sofía sintió en silencio, sin juzgar. Luego, con la misma dulzura con la que había hecho la pregunta, le contó algo que nunca antes había dicho, que ella también había amado profundamente a alguien, y que ese amor se había desmoronado, no por traición, sino por un malentendido. Que ella también había tenido que aprender a reconstruir su confianza ladrillo a ladrillo. Y que quizás eso era lo que los unía tanto, no el dolor, sino la forma en que cada uno aprendió a respetar el tiempo del otro. Lo que más impresionó a Daniel fue la capacidad de Sophie para no intentar salvar a nadie. No quería arreglar su pasado, no quería competir con los recuerdos ni borrar rastros. Simplemente caminaba a su lado. Escuchando. Presente. Ligeramente. Y fue en esa calma que empezó a comprender que había espacio para que naciera algo nuevo, no sobre los escombros, sino sobre tierra firme, libre de la expectativa de ser el mismo de antes. Por primera vez, no sintió la necesidad de demostrar su fiabilidad, ni de protegerse del miedo a ser traicionado de nuevo. Con Sophie, todo se desenvolvió con naturalidad. Una semana después, mientras ordenaba libros viejos en una caja que no había tocado desde la mudanza, Daniel encontró un viejo cuaderno de tapa dura con algunas notas personales. Había garabatos de ideas, reflexiones, textos inacabados. Pero entre las páginas, encontró un texto que había empezado a escribir poco antes de su boda con Lauren. Era una carta que nunca entregó. En ella, hablaba de sus esperanzas para el futuro, de la admiración que sentía por ella en aquel entonces, del miedo que cargaba de volverse invisible en la rutina. Leyó esas palabras como si leyera algo de otra vida. Ya no había dolor, sino una melancolía silenciosa, como quien visita un lugar que ya no existe. Así que, sin pensarlo mucho, metió el cuaderno en una bolsa y se fue.
Necesitaba cerrar ese capítulo definitivamente. Se detuvo frente al edificio donde vivía Lauren, después de muchos meses evitando esa parte de la ciudad. Abrió el timbre con una voz sorprendida, pero lo dejó entrar sin dudarlo. Al abrir la puerta, se quedó allí unos segundos, sin saber qué decir. Él le ofreció la bolsa que contenía el cuaderno y simplemente dijo que creía que debía estar con ella. Lauren lo tomó con cuidado, incapaz de ocultar el temblor en sus manos. No lo invitó a pasar, y él tampoco preguntó. El intercambio fue breve, pero algo en su expresión indicaba que el gesto significaba más de lo que parecía. Antes de que él se girara para irse, ella lo llamó por su nombre. Le pidió solo un minuto. Daniel, vacilante, permaneció donde estaba. Lauren respiró hondo, como si intentara organizar sus palabras en medio del caos interior. Dijo que había empezado terapia. Que había pasado meses intentando comprender sus decisiones, su impulsividad, su incapacidad para proteger lo que más amaba. Y que, en todas esas sesiones, había aprendido que el arrepentimiento no se trata de querer volver atrás, sino de saber que no puedes. Le contó que aún tenía días malos, que a veces se despertaba soñando con ellos en versiones que nunca existieron. Dijo que había comprendido que su mayor error no fue el beso, ni la traición en sí, sino el descuido diario, el abandono silencioso, el egoísmo disfrazado de libertad. Volvió a disculparse, pero esta vez no con la expectativa de perdón. Solo porque necesitaba decirlo. Daniel escuchó sin interrumpir. Y cuando terminó, él respondió con algo que no había planeado, que la perdonaba de verdad, no porque necesitara seguir adelante, porque ya lo había hecho, sino porque la compasión también es una forma de liberarse. Lauren contuvo las lágrimas, simplemente asintió, y él se despidió con un breve gesto, cruzando el pasillo con la certeza de que finalmente había cerrado el último capítulo de esa historia. En los días siguientes, sintió algo nuevo, ligereza, sin duda. Ya no existía el peso de lo que quedaba por decir, ni el miedo a los asuntos emocionales pendientes. Se sentía completo con la nueva vida que estaba construyendo, y también en paz con la historia que había vivido. Encontró a Sofía en casa esa noche, preparando una cena sencilla, y cuando ella le preguntó qué tal le había ido el día, él simplemente respondió que había cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Ella sonrió, le ofreció una copa de vino y cambiaron de tema como si supieran que ciertas conversaciones no necesitan decirse en voz alta para entenderse. El tiempo transcurrió con la tranquilidad que llega después de una tormenta. Sofía y Daniel viajaron, adoptaron un perro y comenzaron a considerar con calma la posibilidad de construir algo más grande. No había urgencia, solo un deseo mutuo de crecer juntos. Ella le enseñó a mirar las cosas sencillas con más delicadeza, y él, a su vez, le mostró que el amor puede ser sereno sin ser monótono. Hubo risas en medio de la rutina, apoyo en los días difíciles y una especie de presencia que no se exige, solo se ofrece. Una tarde cualquiera, mientras organizaba fotos de un viaje reciente, Sofía encontró una carpeta con la etiqueta «Antiguas». Dentro había fotos de Daniel y Lauren, que él había olvidado borrar. Ella las miró, se giró hacia él y le preguntó con indiferencia si quería conservarlas o borrarlas. Daniel tomó la carpeta, la miró fijamente unos segundos y, sin decir palabra, la tiró a la basura. No había rabia ni desprecio. Solo certeza. Y eso fue lo que más conmovió a Sophie, ver que no estaba huyendo del pasado, simplemente ya no vivía en él. En algún lugar de la misma ciudad, Lauren continuó pintando. Participó en pequeños eventos, vendió algunas piezas y vivió sola. Había aprendido a vivir con la ausencia de Daniel no como una herida, sino como una ausencia permanente, de esas que ya no sangran, pero que tampoco desaparecen. A veces se encontraba con personas que los conocían como pareja, y escuchar sus nombres juntos le producía una breve punzada, pero aprendió a dejarlo ir. Sabía que, de todas las pérdidas de la vida, esta era la más profunda, no porque perdiera a alguien que la amara, sino porque perdió la oportunidad de aprender a amar como es debido. Y ese tipo de pérdida es como una página arrancada de un libro, aunque sigas leyendo, siempre sabes que falta algo. Daniel era ahora un hombre diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque había aprendido a ser fiel a sí mismo. Y Sofía era más que una nueva oportunidad, era la prueba de que, incluso después de una caída, es posible levantarse con dignidad.
La vida seguía, sin prisas, con madurez. Y mientras caminaban de la mano por las calles iluminadas de aquella misma ciudad donde todo empezó, Daniel supo, con absoluta certeza, que había encontrado el lugar adecuado para empezar de nuevo. Porque, al final, la mayor victoria no fue volver a ser amado, sino amarse a sí mismo lo suficiente como para aceptar nada menos que lo que merecía. El tiempo transcurría con la fuerza silenciosa de quien no pide permiso para pasar. Y cuando miras atrás, no captas exactamente el momento en que todo cambió, pero sientes claramente que sí. Daniel, ahora de 41 años, vivía con una tranquilidad que no surgía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de una verdad construida a través de decisiones conscientes. Su apartamento se había convertido en un hogar compartido con Sophie, y el perro que adoptaron juntos se había convertido en algo más que compañía, era un símbolo de una vida construida juntos, paso a paso, sin urgencia, pero con intención. Sophie era diferente a todo lo que él había experimentado, no porque fuera perfecta ni porque nunca discutieran, sino porque había algo inusual entre ellos, el silencioso cuidado de no herir. Sabían cuándo acercarse y cuándo ceder espacio. No hacían promesas inalcanzables, no planteaban exigencias irrealistas. Simplemente se elegían el uno al otro, cada día, en el pequeño gesto de estar presentes. Una noche, después de cenar con amigos, Sophie mencionó la idea de dar un paso más. No como presión, sino como una invitación. Le preguntó si se imaginaba casarse de nuevo. Daniel guardó silencio un momento, no porque tuviera dudas, sino porque quería responder con la misma delicadeza con la que le habían preguntado. Dijo que sí. Que, por primera vez en mucho tiempo, veía sentido en compartir un futuro sin el peso del pasado. Sophie sonrió, le tomó la mano con firmeza y no dijeron nada más esa noche. Pero en ese silencio compartido, quedó claro, la vida no solo había seguido adelante, sino que se había reconstruido con raíces más firmes que antes. Al otro lado de la misma ciudad, Lauren veía cómo la vida se desenvolvía de forma diferente. El pequeño estudio que había montado con sus ahorros seguía funcionando a la perfección, y sus pinturas ganaban visibilidad en exposiciones locales. Consiguió una entrevista en una radio cultural, recibió invitaciones para hablar sobre arte y expresión emocional, y empezó a atraer a un público que se identificaba con la intensidad cruda de su obra. Pero incluso con este logro artístico, había un vacío que ninguna exposición podía llenar. La soledad era constante, no ruidosa, sino profunda. Tenía amigos, asistía a eventos, recibía elogios, pero al volver a casa solo encontraba el eco de sí misma. Había aprendido a vivir con ese eco, pero no podía ignorar lo que él decía cada noche antes de acostarse. A veces se despertaba de sueños en los que veía a Daniel de espaldas, caminando hacia alguien cuyo rostro nunca vio. Intentaba llamarlo, pero no le salía la voz. Y siempre despertaba con la misma sensación, que había dejado escapar algo que nunca volvería. Lauren no intentó realmente nuevas relaciones. Algunos encuentros esporádicos, nada que floreciera. Cada vez que alguien intentaba acercarse, se daba cuenta de que no había espacio en su interior para recibir amor a la ligera. Cargaba con demasiada culpa, demasiados recuerdos, demasiados arrepentimientos. Era como una maleta demasiado pesada para caber en el maletero de un nuevo comienzo. La terapia le trajo claridad, y con ella, un dolor real, saber que la traición destruye no solo a la otra persona, sino también al traidor. Había lastimado a alguien, sí, pero se había destrozado en el proceso, y ahora, años después, seguía recogiendo pedazos de sí misma, esparcidos por decisiones imprudentes. Una tarde gris, Lauren recibió una invitación para exponer su obra en una galería internacional. Sería su primer viaje de trabajo al extranjero y, a pesar del prestigio, sentía un vacío que la perseguía como una sombra. Era la consagración de algo que había construido sola, pero también la constatación de que este camino se había forjado a costa de una historia irrecuperable. Subió al avión con las manos frías y el corazón en silencio, cargando con algo más que lienzos y pinturas, cargaba con el equipaje invisible de un amor que no había sabido proteger. Meses después, ya oficialmente casado con Sophie en una ceremonia íntima, Daniel recibió una carta sencilla en su nueva dirección. Era un cuadro, sin firmar. Un escenario que reconoció al instante, la cabaña de montaña, fielmente representada en los suaves tonos del atardecer que él y Lauren nunca habían compartido. No había texto, ni petición, ni mensaje.
Solo la imagen. La sostuvo un rato, fijándose en cada detalle, y luego guardó con cuidado el cuadro en una caja junto con otros viejos recuerdos que ya no atesoraba, pero que reconoció como parte del camino hasta ese punto. No sintió rabia ni añoranza. Sintió comprensión. Y ese, para él, fue el final más digno posible para esa historia. Esa misma semana, mientras paseaba con Sofía y el perro, Daniel se detuvo un momento frente a un kiosco y vio su antigua casa en un reportaje sobre renovaciones urbanas. La habían vendido, la habían reformado por completo y ahora formaba parte de un proyecto de vivienda sostenible. La contempló unos segundos y luego rió para sí mismo. Eso era todo. El pasado, ahora una cosa concreta que se había transformado. Nada volvía a ser igual, ni él, ni los espacios, ni el dolor. Todo había encontrado su lugar. El final no llegó como un giro dramático ni como una redención cinematográfica. Llegó con la madurez de la vida cotidiana, con la ligereza del amor que se reconstruye lentamente, con la conciencia de que algunas decisiones son irrevocables. Daniel no derrotó a Lauren, y ella no perdió contra él. No fue una guerra. Fue simplemente la realidad de dos caminos que se separaron, en direcciones opuestas debido a decisiones tomadas en el momento preciso en que todo podría haber sido diferente. Pero no lo fue. Y eso es suficiente. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Habrías perdonado? ¿Crees que la traición se puede arreglar? Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal ahora para escuchar más historias como esta, llenas de emoción, giros y verdades desgarradoras. Esta historia fue creada para recordarnos que la traición no es solo un desliz, sino una herida profunda que afecta más allá del momento, destruyendo los cimientos de todo lo que una vez se construyó sobre la confianza. Rompe lazos, roba futuros y deja cicatrices invisibles que el tiempo puede suavizar, pero nunca borrar por completo. En nombre del amor, la lealtad y la dignidad, este canal no apoya, fomenta ni normaliza ninguna forma de traición. Elige amar con responsabilidad. Porque cuando pierdes el amor verdadero, no hay una segunda oportunidad para recuperar lo perdido. Y a veces, el mayor castigo es vivir con la ausencia de aquello que no supiste valorar.